Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados en las primeras horas de mañana, sábado 26. La comisión organizadora de los funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la Revolución Cubana. Hasta la victoria, siempre. Buenas noches, hoy es el lunes 28 de noviembre, soy Eugenio Casado, esto es Sin Trincheras. Hoy hablaremos de la muerte de Fidel Castro, intentaremos analizar su figura e influencia en la izquierda latinoamericana y mundial, e intentaremos hacer un repaso de las luces y sombras del sistema que levantó tras derrocar a Batista. Para ello hoy contamos con la inestimable participación de Javi Gavarro. Buenas noches, Javi. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí un día más haciendo la radio contigo. Eso está bien. ¿Qué tal? Antes, bueno, para empezar, ¿qué opinión te merece la muerte de Fidel Castro? Hombre, está claro que es uno de los personajes del siglo XX, ¿no? Por su trayectoria política y su influencia en distintos países y ha estado involucrado en distintos procesos, ha entablado relaciones con muchísimos personajes políticos y entonces, claro, durante toda esa trayectoria, por al final es un personaje de renombre del siglo XX. Últimamente uno se está escuchando, sobre todo dentro de la derecha mediática española, ¿no? Hablando de que ha muerto un dictador, ¿no? Un gran opresor de las voluntades del pueblo cubano. ¿Crees que es fiel a la verdad? ¿Crees que es tan simple la realidad que vivió Cuba en aquel momento, en la llegada de la Revolución Cubana tras el derrocamiento de la dictadura de Batista? Hombre, yo considero que Fidel Castro era un dictador, realmente ha sido un dictador, pero claro, es verdad que su historia, al ser tan larga, hay que contextualizarla siempre en las etapas que él ha estado viviendo dentro de Cuba y cómo surge su llegada y el recorrido que él va teniendo durante todos estos años. No es lo mismo los hechos que él le impulsaron a acabar con el golpe de estado de Batista a luego imponerse en el poder y estar durante muchos años ocupando el poder dentro de Cuba. Entonces cuando en los hechos que le hicieron derrocar al dictador, pues ahí estaba claro de que buscaba la libertad del pueblo cubano. Después de acabar con el dictador, imponerse como un único jefe de Estado, pues a partir de esa fase está claro que ya se convirtió en un dictador. Y ahora mismo, si tenemos que decir qué es lo que era, ha sido, durante la mayoría del tiempo, ha sido un dictador. Lo que pasa es que podríamos entrar un poco más en detalle en eso, ¿no? Exactamente, podemos desarrollarlo un poquito más, ¿no? Y bueno, hablando de eso, de su llegada al poder, ¿no? Podemos hablar de Batista, ¿no? El dictador que estuvo impuesto por los Estados Unidos y cómo hoy en día se intenta, digamos, disociar, ¿no? Entre democracia, Estados Unidos y tiranía o dictadura de Cuba. ¿Crees que es justo ese dilema, esa dicotomía entre decir Estados Unidos es un garante de la democracia en Occidente y en el mundo entero y Cuba ha sido una dictadura que va en contra de la libertad y
poner en contraposición Estados Unidos y Cuba, entre dictadura y democracia. ¿Es justo o es...? Es curioso porque en estas cosas se pueden dar una paradoja bastante grande. Porque ¿importa que haya una dictadura o haya una democracia? ¿O qué es lo importante que subyace de todo eso? Al final lo importante es las condiciones de las personas que están por debajo de ese estado, ¿no? A imaginar un estado, por ejemplo. Imagínate que en Cuba vamos a imaginar un ideal. O algo que no ha pasado, ¿no? Pero tú imagínate que Castro llega allí y se impone como dictador. Pero ahora resulta que los ciudadanos cubanos viven de puta madre. O sea, sus condiciones de vida mejoran muchísimo, no hay pobreza, la educación es perfecta y gratuita, la sanidad es perfecta y gratuita, nadie se queja, nadie se quiere ir de Cuba, pero él es un dictador. ¿Por qué? Porque un dictador que se ha impuesto allí, no hay elecciones democráticas y por tanto lo que hay impuesto allí es una dictadura. Pero la gente vive del carajo. ¿Eso sería algo negativo o sería algo positivo? ¿Tú qué opinas? Hombre, ahí habría que ver dentro del contexto de su zona, ¿no? No es lo mismo hablar de Noruega que hablar de un país del Caribe, ¿no? Y también, digamos, las fuerzas externas que intentan boicotear, ¿no? tu sistema, ¿no? Te imagínate que en ese símil que tú estás poniendo de una idílica país que llegaremos en su día, una utopía, hay otro país al lado que está interesado en que tu utopía no funcione. Porque hay intereses dentro de ese sistema suyo que dice, es que si su sistema funciona, el mío de mis privilegios se va al garete. Entonces te diría, ¿cuál es mejor? ¿El de ese país idílico donde hay un dictador pero todo el mundo vive de puta madre? ¿O en el otro que es más, no es tan maniqueísta, no es tan bueno, tiene sus luces y sus sombras intentando oprimir o hacer quebrar ese sistema utópico? Hombre, pero es que al final yo lo que creo es que la valoración que debemos hacer, deberíamos abstraernos un poco de quién es el jefe de Estado y qué sistema está rigiendo ese Estado. Yo me abstraigo de eso y digo, me da igual si hay una dictadura o hay una democracia, ¿vale? Vamos a valorar lo que a nosotros nos importa como ciudadanos, ¿no? Pero perdona que te interrumpa, también depende de la dictadura. No es lo mismo una dictadura, no sé, de Kim Jong-il, ¿vale? Hablando desde la ignorancia, porque no conocemos a nadie de Corea del Norte, pero esa dictadura o una lista blanda que hubo en Nada más España. que por lo que aparentan allí, claro, dan un poco de miedo. Ya. Pero, o una dicha blanda, ¿no? Como sufrieron aquí, me parece que fue con Miguel Primo de Rivera, que no era dictadura, sino dicha blanda. Entonces, hay niveles, ¿no? Te quiero decir, por hecho de ser una dictadura no significa que sean unos hijos de puta que están matando todos los días, ni que sean unos santitos Pero eso es lo que te quiero decir, que al final yo cuando valoraría, quitando, si me pusiera a valorar cuál es el papel que ha tenido Fidel Castro dentro de Cuba, y yo digo, venga, voy a olvidarme que es un dictador para no estar, digamos, es que es un dictador negativo, malo, ¿vale? Voy a intentar valorar cuáles son los aspectos que me importarían a mí como ciudadano y como cubano. A mí qué me importaría, libertad, ¿no? El estado de bienestar y poder tener una emancipación, bueno, que está dentro de la libertad, pero libertad de expresión, libertad económica, un estado de bienestar que me garantice a mí los servicios mínimos y que yo pueda realizarme como persona, ¿no? Claro. Y sentirme igual dentro de mi estado, ¿no? Entonces yo ahora con eso, que sería lo que a mí me importa como ciudadano, me pondría a valorar qué me dan en un estado como Cuba con Fidel Castro y qué me dan en un estado democrático. ¿Como Estados Unidos? Como Estados Unidos. Venga, vamos, ¿hacemos esa dicotomía? Venga, vamos a hacer esa dicotomía. Vale. Entonces dices tú, un país libre, ¿vale? Y tú dices que claro, en Cuba no puedes elegir a tu jefe de Estado presidente del gobierno, ¿vale? Vamos a ponerle un punto negativo. Negativo. Venga, ahora Estados Unidos. Cada 4 o 5 años tú puedes elegir a una persona que va a ser el presidente del gobierno, pero claro, ten en cuenta que tienes que elegir entre dos. Y que esos dos que vas a votar no necesariamente... No tienes por qué elegir entre dos, lo que pasa es que al final... Claro, pero al final hay esa falsa... Exactamente. Vale. Entonces tienes que elegir entre dos. Y tú imagínate que uno es malo y otro es peor. Pero claro, el malo y el peor no están buscando el bienestar tuyo.
que eres un mero, vamos a decir que eres un campesino, ¿vale? Aunque así es que no te gusta, que hay gente que no es campesina, hay mucha gente, no sé. Vamos a decirle, por ejemplo, que sea, ahora que se ve mucho, que trabaja como para hacer camas en los hoteles, ¿vale? Que no es ni más ni mal, que hace actualidad ahora con Pablo Casado Blanco. Entonces, tú dices, bueno, ¿es positivo o negativo que tenga elección entre dos para una persona que no va a velar por tus intereses? Vamos a ponerle nulo, ¿vale? Porque no es ni bueno ni malo. Ya estás predisponiéndote a que ninguna de esas dos personas va a velar por tu interés y realmente no tiene por qué ser así, porque entonces tú estarías predispuesto a que ese dictador tampoco va a velar por tus intereses. Claro, por ser negativo. Claro, pero nosotros nos tenemos que abstraer del hecho de que nosotros tenemos elección. Vale. Entonces es positivo para Estados Unidos, eso es positivo, y para Cuba es negativo. Claro. Pero yo lo que te quería poner en la dicotomía es si realmente es una democracia un sistema representativo o simplemente es una especie de teatrillo en el que se asemeja a una democracia, realmente no lo es porque no tiene realmente una gran variedad de elección. Esa era mi dicotomía realmente. Pero vamos a poner positivo a Estados Unidos, ¿vale? Vale. Después, un sistema educativo, ¿vale? Yo quiero un sistema educativo, córtame si me equivoco, un sistema educativo que sea lo mejor posible, ¿vale? Para todos y que intente ser gratuito y hasta la universidad, ¿vale? Vale. Vamos a empezar por Estados Unidos. Vale. Según tengo entendido, la gente que acaba una carrera tiene deudas hasta bastante después de acabar la carrera. O sea, yo creo que eso sería un tema negativo, ¿no? Un punto negativo. O sea, el sistema educativo de Estados Unidos es de todo menos gratuito. Exactamente. Aún siendo una democracia, ¿eh? Sí. Bueno. ¿Y Cuba? ¿Qué piensas de Cuba? Pues yo creo que una de las cosas buenas que hizo Fidel fue establecer el sistema de educación gratuito. Aunque no sé hasta qué edad era gratuito, no sé si hasta la universidad, porque he leído en algún sitio que era obligatorio hasta los 10 años. Obligatorio hasta los 10 años. Yo creo que gratuito es hasta que termina la universidad, ¿no? No lo sé, no lo ignoro, ¿eh? Por eso te pregunto a ti, porque lo ignoro. Hombre, la verdad que el sistema educativo de Cuba ha sido valorado, siempre ha sido un ejemplo igual que el sistema de sanidad, por su gratuidad y por su universalidad, ¿no? Universalidad. Y es lo que iba ya, por el tema de la sanidad. Yo me gustaría un sistema, lo mismo, o sea, un sistema universal, gratuito, público-privado, pero que tenga un buen servicio, ¿no? Da igual que sea privado, si es un servicio bueno y no... Claro. Entonces, vamos a empezar por Estados Unidos, ¿no? Y Cuba. Vamos a poner ahí la contraposición. Según yo tengo entendido, el índice de mortalidad infantil en Cuba es inferior de Estados Unidos. Sí, entonces, es cierto. El número de... Bueno, habla, porque parece que esto es un no, digo positivo para Cuba, positivo para Cuba. Vale. El tema, yo que sé, de médicos, ¿no? Según tengo entendido, el número de médicos exportados por la isla es muy superior al de Reino Unido, ¿eh? No voy a hablar de Estados Unidos, al de Reino Unido, digamos. O, no sé, parece que yo soy aquí un gran devoto de Cuba, pero no lo soy. Pero te voy a decir, algo así en positivo. Claro, pero ahora habría que ver en ese caso los medios que tienen, porque a lo mejor... Ahora tú estás hablando de cantidad de mano de obra cualificada y de personas que tienen acceso a esos servicios. Pero tendríamos que ver la calidad de la infraestructura, la calidad de los recursos. Es lo que claro, ahora lo que ahí está ya el lado negativo de todo esto. Exactamente. Entonces, ahora lo siguiente es el tema de la prosperidad, ¿no? Porque dices tú, bueno, estoy en un sistema que por lo menos, bueno, tengo educación gratuita y pública, tengo sanidad pública y universal también y gratuita. Yo lo que quiero es prosperar, ¿no? Tener una casita buena, un cochecito más o menos apañado, no uno de los 80, de los 40 que va ahí. Entonces, vemos Estados Unidos, la culme del capitalismo, ahí todo el mundo lleva un descapotable y tiene una casa guapa. ¿No? ¿O me equivoco? Sí, el consumista 100% y... Claro, me pregunto, ¿y cuál es el índice de pobreza en Estados Unidos? Que a veces es el ideal de Estados Unidos, todo el mundo llega ahí, o sea, un chicano que cruza la frontera que ahora quiere cerrar Trump, ya cuando cruza esa frontera ya tiene eso, ¿no? No, está claro, vamos a ver, el índice de pobreza de Estados Unidos en un sistema capitalista es un sistema... sobre todo cuando es neoliberal como es Estados Unidos, es un sistema excluyente. Y ahí es donde entra el problema. El problema de los sistemas neoliberales es que no
no recogen o no tienen medidas excepcionales para las clases con menos recursos. Entonces ahí en Estados Unidos, si tú no tienes la forma de ganarte la vida, machote, ni sanidad, ni educación, y lo de los coches para soñarlo por las noches como el gran sueño americano. Y claro, ¿y qué es lo que pasa en Cuba? Pues en Cuba tenemos lo contrario. En Cuba nunca vas a tener pobreza. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tampoco vas a tener quizá una vida que supere un umbral, digamos, de bienestar. No llegamos al bienestar, llegamos a la subsistencia, pero a ese bienestar que nosotros entendemos y que ahora además tanto estamos peleando aquí en España como no vamos a perder el estado de bienestar. Este bienestar que nosotros tenemos aquí, eso no lo ha visto un cubano en su vida. La desgracia en plan como... Y tú nunca has estado en Cuba, ¿no? Tú nunca has estado en Cuba, ¿no? Yo nunca he estado en Cuba, pero... No, pero me hace gracia. Que será cierto, será verdad, será mentira, pero me hace gracia. Hombre, pero con la efusividad con la que hablamos en sitios que nunca hemos estado, pero me hace gracia. Yo no he estado en Cuba en mi vida, pero joder, de tantas cosas que he leído ya y tantos documentales y tantas veces que estoy súper engañado y allí la gente pierde el carajo y en verdad no quiere emigrar a nadie porque allí la vida es fenomenal. Claro, eso es muy después, pero y ahora respecto a la pobreza que estaba hablando en plan que no va a haber... Claro, me parece no incluso más loable el hecho de que tengan por lo menos una igualdad entre los ciudadanos. No, supongo que no será tan igualdad, ¿no? Habrá también estratos o diferentes capas sociales, pero para que después de 40 años de bloqueo esa isla no haya sucumbido, ¿no? Porque uno de los principales digamos objetivos de bloqueo es decir, ahora te vamos a joder y o la chupa o te vas del burro o nada, o te mueres ahí. O sea, es paradójico, ¿no? Como después de la marcha de la URSS de Cuba, ese sistema idílico, en teoría, sigue existiendo, ¿no? Claro, pero subsistiendo a costa de qué. O sea, ¿a costa de qué? Dime. Es como cuando tú te pones un objetivo, ¿no? Uh-huh. Y dices, yo qué sé, quiero correr 20 kilómetros. Una maratón. 40 y pico. 40 y pico de kilómetros. Y tú ves que todo se te pone en contra. Y tú ves que el corazón te está palpitando ya, que tú dices, hostia, es que me ha dado un infarto. Y tú te tiras, a lo mejor, 20 años que te estás entrenando y ves que nunca has llegado a correr 40 kilómetros y que tú lo único que haces es malvivir. Uh-huh. Y tú por plantearte el objetivo que es vivir con tu sistema que tú te has ideado en la cabeza y que no está haciendo que la gente esté viviendo mejor y que estés cumpliendo el objetivo por el cual tú te metiste ahí y dijiste, no, yo os voy a dar libertad y toda la prosperidad que no teníais vosotros la vais a conseguir conmigo. Pero claro, tú te enfrentas ahí en un enfrentamiento cruzado con un país que sí, que está claro que te plantó la guerra y tú dijiste, pues mis cojones aquí, ahora te vas a enterar, yo soy una isla de 11 millones de habitantes, pero te voy a echar cojones. Pero eso ¿para qué ha servido? Para nada, ¿no? No sé. No tiene dignidad, por lo menos, ¿no? No, eso es muy idílico, pero yo creo que en la vida no es cuestión de dignidad. O sea, no hace falta que te arrastres y vayas y decirle, no, dame una limosna. Los Estados Unidos son como son y ya está, pero nosotros los europeos... y aquí no. Hay que mamar, ¿no? ¿O cómo es? No, los americanos son como son, pero que nosotros somos europeos, tenemos nuestra mentalidad y no es que estemos... Que yo sepa, seguimos teniendo nuestra forma de ser y se nos diferencia perfectamente y no tenemos que encerrarnos en nuestra burbujita y decir, bueno, no, ahí habría mucho que hablar después de eso, o sea, de eso, del tema de Europa, de la dependencia de Europa con Estados Unidos, el tema del plan Marshall y toda la... Bueno, no es el tema que queremos hablar, pero bueno, quiero decir, habría mucho que hablar ahí y muy controvertido. Ya, pero al final, yo tengo una sensación, mira, yo he estado viendo aquí algunos datos, sí. ¿Vale? La verdad que no sabía mucho de la historia de Fidel, yo solo lo único que sabía era lo que me habían contado mis padres, lo que había escuchado cuando era chico y bueno, siempre ha sido un referente para el socialismo, pero porque... para el socialismo, pero ¿socialismo cuál? ¿El de Sánchez o de Díaz? No, de ninguno de los dos. Si te digo de verdad, de ninguno de los dos. Es que a mí ese socialismo ya no me gusta. Ese no es el socialismo que yo aspiro. O sea, si el socialismo es a plantearme una batalla contra el capitalismo y decir aquí estoy yo y no me vaya a vencer la vida y hacer que mi población esté pobre, eso no es el socialismo que yo quiero.
Pero bueno. Me encanta tu simplismo, en plan, hacer un socialismo yo que no, pero es un socialismo donde se enfrenta al mayor... Bueno, a Estados Sí, Unidos, imperial. lo convierte en una dictadura, tío. Mira, pero lo que te iba a decir. Mira, la revolución comenzó en 1959, ¿vale? Que es cuando derrocan a Batista, que era el que había dado el golpe de Estado antes. Porque todo esto viene porque iba a haber una elección en 1952 y el Batista y el Fidel Castro se llevaban fatal. Uno era más liberal, fíjate tú cómo era la cosa. Es como si Rajoy Y hoy empezamos Cuba para niños. Exactamente. Te voy a explicar cómo fue esto. Esto es como si Rajoy y Pedro Sánchez hubieran quedado y Pedro Sánchez ahora resultaba que en la encuesta le iba a ganar Rajoy. Y Rajoy dijo, sí. Digo, para, dio un golpe de Estado. Y va y dio un golpe de Estado, ya está, porque el otro lo iba a ganar y se llevaban muy mal. Se habían reunido un par de veces y no se trataban sin ningún tipo de apoyo externo o tenía algún apoyo externo en el Batista. No sé, pues seguramente los Estados Unidos, que están metidos en todos lados, pues ahí estarían Hombre, Estados Unidos no puede ser porque Estados Unidos es un gran garante de la democracia en Occidente. Claro. Tendría que ser otra cosa. Estados Unidos no puede ser. Con sus pequeñas cosillas, ¿no? Con esas cosas que nadie cuenta y nadie sabe. Pues total, este da un golpe de Estado. Y ahora hay 4 o 5 años que se pone ahí de dictador. Y llega ¿Y cómo se pone de dictador? Esto ya es por curiosidad. Se pone de dictador en plan, mira que soy el dictador. Me había dicho, venga, dictado. Oye, no, eso. ¿cómo el tema? Coge un montón de gente con pistola. Ah, con pistola, vale. Es que parece que convertirse en dictador en plan, yo qué sé, como querer ser presidente del gobierno, empezar a dar besos a los niños chicos y eso. No, ahí matando a la gente, ¿no? Es que hay veces que la historia parece un poco ridícula, tío, porque es que yo me he puesto a leer cosas y era como... Yo me imaginaba a Batista hablando con Fidel y decir, ¿qué pasa? Que me va a ganar, pues ahora me enfado. Y ahora voy a llamar a todos mis amigos y ahora voy a poner aquí la dictadura en Cuba. Y se va a liar parda y tú no vas a ganar, pues ya está. Bueno, venga, sigamos con esta gran explicación didáctica. Pues Fidel Castro consigue derrocar a Batista en 1959, ¿vale? Uh-huh. Pues está haciendo, digamos, las medidas de la revolución, porque él no decía que no era ni socialista ni nada, hasta 1965. O sea, 1959 y 1965 son 6 años. 6 años, que es verdad, que ahí es donde hace, espérate, tengo aquí apuntado, la reforma agraria, el sistema universal de la salud y la educación obligatoria hasta los 10 años. Ya ha llegado más que Andalucía, ¿eh? Digo, bueno, por la reforma agraria. Yo sé de muchos señores X que tuvieron más años haciendo cosas mejores y son muchísimo más criticados, pero bueno, total, que hizo Fidel Castro una dictadura, pero era buena, era una dictadura, pero era buena. ¿Cómo le vamos a decir cosas malas a Fidel Castro, que hizo una dictadura buena de cuánto? Desde 1965 hasta 2016 sigue, que son, espérate, 50 años. Anda ya, hombre, que son 50 años de dictadura comparado con lo que hizo el señor X. Claro. Eso no tiene nombre. me encanta tu símil ahí de... Me encanta. Pero obviando la grande diferencia de, por ejemplo, en Andalucía no hay reforma agraria, que por lo menos lo disfruten los cubanos. En Andalucía no hay... La verdad que se podía haber hecho muchas cosas que sí hay en Cuba. ¿Me he encontrado? Pero bueno, lo que te iba diciendo, durante 6 años se hace la revolución y ahora, a partir de ahí, llega a Estados Unidos tocando un poco las pelotas. ¿Pero ahí o siempre era una constante? No, sí, es una constante. Y dice, no, pues yo no estoy de acuerdo y te voy a embargar y te voy a poner trabas y nadie va a poder comerciar contigo. Y el Fidel Castro, que decía que tenía más cojones todavía, pues se alía con la URSS. Y ahora, pues, a partir de ahí se le empieza a ir la pelota. Pero él podía haber tomado otras medidas y podía haber instalado una democracia y darle al pueblo lo que realmente pedía. El pueblo quería que llegara Fidel Castro no porque él fuera una persona magnífica y fuera el mejor del mundo y una persona adorable y hay que ver cómo habla que tiene una parla que no vea. No, el pueblo quería que llegara porque estaba ansioso de prosperidad y de vivir bien. Entonces, aquí ya, escuchando tus palabras, ¿es verdad que Fidel Castro es el Pablo Iglesias de ahora? Hombre, no tiene nada que ver. Pablo Iglesias y Fidel Castro no tiene nada que ver en el... La planta que tiene Pablo Iglesias, no tiene Fidel Castro, hombre.
en el discurso típico de la izquierda extrema, pues sí se parece. Yo la forma del lenguaje y la retórica se parece muchísimo. Pero eso no tiene nada que ver. Si al final lo que tiene que jugar un político son los hechos. Y al final lo que consigue para la gente. Yo como jugaría a Fidel Castro después de ver... Venga, hablando de sus hechos, venga, vamos a hacer... Y vamos a seguir, bueno, dejando un poquito, después vamos a hablar un poquito de su influencia en Latinoamérica y en el mundo, pero dejando un hecho aparte, ¿de qué hablan los actos de Fidel Castro? Pues es eso, yo al final, yo tengo aquí trazada una línea, vale. Y digo, vamos a ver, 60 años, ¿no? Más o menos, bueno, de 1960 a 50 años, 56 años por ahí. Por ¿Cuáles son qué es lo que ha conseguido? 56 años gobernando un país, ¿eh? 56 años, llevamos 40 años de democracia nosotros. Y fíjate tú lo que ha cambiado España. Y en 56 años, ¿qué es lo que ha cambiado en Cuba? Que la gente, es verdad que nadie se muere de pobre. ¿No como en España? Como en España, bueno, en España tampoco se muere la gente de pobre. No. Muere la gente cuando pierden un piso y se tiran por el balcón eso no. Bueno, sí. Otra cosa es que haya suicidio, pero no se mueren de pobre. Claro. Se morirán por la presión social y verse en la calle y lo que sea. Pero en España desatendido no se queda nadie. Es verdad. Eso lo sabe 5 de cada 4 españoles. Y la gente que está en la calle, tú sabes que hay un servicio de ayuntamiento que se dedican a recoger a la gente que está en la calle, llevarlo a los centros, le da comida. ¿En todos los ayuntamientos o solamente en lo de Sevilla? Pues no sé si... Vale, como te he visto con esa efusividad de lo que hablamos. No, lo he visto en documentales, he visto los equipos de cómo van recogiendo a los vagabundos y les dicen que se vayan al centro. Lo que pasa es que hay gente que dice que no, que prefiere quedarse en la calle y ya está, porque... No sé. Por X. Por X. Vale, total. Entonces, ¿qué es lo que he conseguido? Que antes había mucha diferencia de clase. Había una clase muy adinerada, había gente que tenía muchas tierras, que vivía muy bien, y había gente que vivía muy mal. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha conseguido que esa diferencia de clase se acabe. Pero ha igualado la clase ¿por dónde? ¿Por arriba o por abajo? Yo creo que ha igualado la clase por abajo. Eso no es un loco. Es que me encanta eso de... Es que en los sistemas socialistas comunistas se iguala a la gente igual de pobre, no igual de rico. Pero es verdad, es que eso es lo que dice la experiencia y la historia. Lo que dice la historia con Cuba es que han conseguido unos grandes avances a pesar de estar al lado del emperador de la época, que en este caso es Estados Unidos, intentando ponerle palos en la rueda. Sí, aliado del otro emperador, que era el Kremlin. Sí, pero te estarás conmigo que la segunda mitad del siglo XX es clara la hegemonía de Estados Unidos y no la de Rusia. Antigua URSS. Pero bueno. Sí, hombre, eso es otra, porque la URSS decae en 1988, es la caída del muro de Berlín. Y ahí, en vez de decir, ahí además puse yo un vídeo que le hace una entrevista... ¿Lo pusiste en 88? En 1988 no. Es que vamos, mire, ahí nací yo, ¿eh? ¿Ahí naciste tú? Fecha importante. Pasaron dos cosas importantes, la caída del muro de Berlín y mi nacimiento. Ahí la importancia de cada cosa. ¿En cuál? ¿El 9 de noviembre? El 9 de noviembre no, el 31 de enero. Yo nací el 10 de noviembre. Uy. De un año más tarde, pero bueno. De un año antes, perdón. Uy. Así que pues, cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo, si en un futuro pretende felicitarnos y dando regalos, ¿vale? Estamos abiertos. La verdad que sí, ¿eh? Yo acepto todo lo que haga parte. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema. Lo que estaba hablando, la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre del 88. Pero, ¿y qué pasó? Lo que te iba a decir, pues en 1988 cae la URSS, que era su único aliado, y le hace una entrevista diciendo, bueno, ahora que se ha caído el muro de Berlín, ¿no cree usted que es también el momento de tirar el muro entre Cuba y Estados Unidos? Y el nota le dice como algo de, porque no sé qué, que no sé cuánto, no. Vamos, que no, te digo. Me encanta cuando parafraseas a una persona, ¿eh? No dice ni una palabra de lo que ha dicho y tú haces el resumen. Porque no me acuerdo de las palabras. Vale. Entonces, es más una impresión, ¿no? Ahí está. No, una impresión no, que no me acuerdo de las palabras textuales que dijo, pero al final lo que le dijo era que no iba a tirar ningún muro, que al final aquellos eran como eran.
Total, que ya no tenían ni aliados, estaban solos y dijo que no, que aquí seguimos. Y resistió 27 años más. Y ha resistido, y ahora la resistencia esa, han mejorado y tú piensas, no, pero ya no era su aliado, pero han mejorado. Y tú dices, ¿mejorado? Siguen con la educación universal del principio, con la reforma agraria del principio y con la salida de los 6 primeros años. Javi. Dice, siguen con esto del principio. Es que Estados Unidos no lo ha logrado. Es que Estados Unidos eso no lo ha logrado. Dice, desde el principio. Cuando Estados Unidos tenga educación pública y universal para todos sus ciudadanos, cuando tenga una educación pública para todos sus ciudadanos, me dice, cuando el resto de Sudamérica tenga eso, me lo dice. Es que dice, es algo baladí. Es que es el único que lo tiene en la zona. Sí, pero en la zona, pero es que a mí Estados Unidos tampoco es un ejemplo de democracia. Claro, pero tú no puedes contextualizarlo. No vas a comparar Cuba con Noruega. ¿Por qué no? Quiero decir, pero porque, vamos a ver. ¿Cuál es su pasado colonial desde Noruega? ¿Cuántos años estuvieron sometidos al Imperio Español? Pero que no tenga la misma historia, no significa... Claro, es que la historia hace... Tú puedes hacer que tu Estado vaya encaminado a lo que para ti te parezca un ideal. Tú imagínate... El Castro no era la democracia de Noruega. Javi, tú imagínate, por ejemplo, es que cada pueblo tiene su historia y su movimiento social va en función de la historia que ha vivido. No puedes, por ejemplo, imagínate ahora Arabia Saudí. Sí. ¿Vale? Porque Arabia Saudí no tiene eso. Puede ser seguramente después del Vaticano el país más rico del mundo. Sí, porque los que gobiernan no van a eso. No son su... No son prioridades, por mucho que están con Dios Antes son los que tienen que dirigir que su Estado vaya encaminado a eso. Pero claro, pero tú me estás diciendo... Pero claro, es que lo que te quiero decir es que en un país cuya historia es similar... ¿Cuáles son las historias similares? ¿Cuál es la historia similar a la de Cuba? De América Latina, ¿no? Sí, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? La evaluación de Fidel Castro, decir, no, es que Fidel Castro lo ha hecho muy bien. No digas lo que yo no he dicho. Lo que tú has dicho al principio es algo baladí. Vale, ha conseguido al principio esto, pero ya después no consigue más nada. Ha conseguido al principio la universalidad de la sanidad y la educación. Pero es que eso en la zona, ¿quién lo ha conseguido? Es que eso en España no está. Tú tienes que pagar por tu día. En Estados Unidos, vamos, no voy a decir Estados Unidos porque Estados Unidos... Tú haces un balance de tu calidad de vida en España y en Cuba y al final la calidad de vida en España es mejor, ¿no? Claro, pero ¿en función de qué? Pues está la Unión Europea. Si no estuviera la Unión Europea estaríamos un mojón. Pero por X, al final es que... por X, pero claro, pero es que tú dices, no, yo quiero comparar, vamos a comparar Cuba con España, pero claro, es que es diferente. Es que no ha podido beneficiarse Cuba de lo que ha podido beneficiar de España. Eugenio, por favor. Sí, ¿Tú te crees? Javi Gavarro. Eugenio, por favor. ¿Usted se cree de verdad que si a Fidel Castro le hubieran dicho, vamos a hacer una asociación? Ni estoy diciendo eso. Bueno, ha formado el ALBA, ¿no? ¿O no ha formado el ALBA? Para que Cuba, sus cubanos vivan mejor fuera de ese socialismo que usted está imponiendo. ¿Tú de verdad crees? Yo no te estoy diciendo eso. Por los hechos que te estoy relatando y lo que es este hombre, ¿tú te crees que hubiera dado su brazo a torcer y hubiera dicho, entrad, amigos? No, pues yo estoy diciendo, por ejemplo, que las cosas que él ha conseguido no se han conseguido en el resto de América Latina, en gran parte de sus países, que disfrutan de una gran democracia. Y no estoy diciendo yo que estoy en contra de la democracia, ni mucho menos, ni a favor de su sistema. Pero hay cosas que de reconocérseles. Sí, yo se lo reconozco. Es lo que te quiero decir. Pero, por ejemplo, hablando ahora, vamos a cambiar un poquito de tercio porque aquí no vamos a llegar a ningún lado y ya nos queda poquito. El tema de la influencia de Fidel Castro y la revolución cubana en Latinoamérica. Los intentos de socialismo como el de Allende en Chile, que fue después, digamos, silenciado por Pinochet. Hay una gran película que, bueno, me hace publicidad, me da igual, en Netflix, que es Allende, una gran película que explica sus últimos momentos, sus últimos días de vida. Y es claro como, gracias a ese apoyo, ¿no? Un apoyo ideológico, porque realmente no hubo ningún tipo de apoyo de Cuba, pero al final cae. ¿Por qué? Porque Allende no quería una guerra civil ni quería luchar con las armas, sino con las ideas, y el profete acabó creando marva, ¿no? Entonces, claro, dices tú, es cierto que la democracia es un sistema idealista al que hay que ir, ¿no? Pero también hay que conocer el contexto en el que se vive.
el pobre Allende murió por su ingenuidad de no intentar luchar con las armas, solamente con la palabra. Y los únicos que tenían armas eran los militares, y se lo cargaron a él y a los que lo apoyaron. Entonces dices tú, ¿cómo lo valorarías? ¿Como ingenuo, como idealista, como...? Yo, el mayor logro que creo que se le puede otorgar a Fidel Castro precisamente es su influencia dentro de ese contexto de esos años. Y para mí, yo creo que fue un referente para lo que era el movimiento socialista que vivían en países que tenían dictadura. Y eso sí lo reconozco, porque incluso en España que se vivía la dictadura, el golpe o la instalación del sistema socialista, que era otorgar servicios a la población, era un referente incluso para los socialistas españoles. Perdona un momentito, por también precisar, ¿vale? No quiero ser que maniqueísta ni nada, pero un golpe de Estado normalmente se da con una fuerza, digamos, del ejército, ¿no? Lo que hubo más ahí no era parte del ejército, era el pueblo, ¿no? Una revolución del pueblo, ¿no? Vale, sí. Sí, que... Alberto Barco, ¿no? No, sí, que me he equivocado, La revolución que da en ese momento y en los países latinoamericanos pues pasaba exactamente igual. En los países latinoamericanos del entorno eran sistemas dictatoriales, y claro que Fidel Castro se convirtió en un referente. Porque creo hoy en día incluso que ha sido un referente para países latinoamericanos. Yo no lo creo. ¿No? Vamos a obviar el tema de Venezuela, que es muy fácil de mencionar, porque... pero podemos mencionar Ecuador. El señor Correa habla de su influencia de Cuba, ¿no? Para su sistema socialista, ¿no? Él habla de un sistema democrático y como el socialismo ha sido, digamos, influido también por Fidel Castro, ¿no? El tema del proceso de paz de Colombia. Sí, pero yo te hablo de la influencia de ese socialismo. Yo lo veo en la época aquella. O sea, yo lo que creo que ese socialismo ha quedado muy desfasado, porque además la aportación, ahí donde te hablo yo de la aportación que ha hecho Fidel Castro en los últimos 30 años, no ha aportado nada nuevo a esa influencia. Sí. No ha aportado nada nuevo. Hombre, que luego díselo a los colombianos. ¿Cómo? Díselo a los colombianos. Habrá que preguntarle a los colombianos, a lo mejor a los colombianos, proceso de paz entre el estado entre Colombia y la FARC ha sido fundamental. Claro, pero estamos hablando de que se ha utilizado Cuba por ser un territorio tan peculiar y, digamos, como tan independiente de todo, que se utiliza como el comodín. ¿Y por qué no utilizan a Estados Unidos? ¿Eh? ¿Por qué no utilizan a Estados Unidos? Hombre, es que Estados Unidos tiene mucho partidismo allí. No lo puedes utilizar. Y entonces Cuba, digamos que Cuba es el sitio neutral. Y hombre, yo creo que si ya encima te va a La Habana, que no sé qué, que no sé cuánto, pues dices, pues ya elegimos Cuba. No, hablando en serio, es que Cuba es un sitio como muy neutral, ¿no? Y seguro que para el proceso de paz dijeron, vamos a elegir un sitio que no tenga ninguna influencia de ningún bando. Y elegían Cuba. No creo que fuera... Ahí yo no veo que haya una influencia de Fidel Castro en el proceso de paz. Y más Fidel Castro ahora... Pero no me refiero a una influencia. Me refiero a una suerte de autoridad moral. De los procesos emancipadores, por ejemplo, también en Sudáfrica. Sí, es verdad que he escuchado algo que tuvo alguna influencia en el proceso de Sudáfrica. Yo la verdad que ahí no lo desconozco. Yo, la mayor influencia, yo creo que fue el otorgar los servicios sociales gratuitos, y que era la base al final del socialismo. Yo creo que es lo que se copió en países que no se había instalado el servicio del bienestar, o sea, el estado del bienestar. Y yo creo que ahí la gente, nuestros padres, o los primeros socialistas de hace 40 años, yo creo que Fidel Castro en ese sentido fuera un referente, porque era un sitio donde se estaba instalando precisamente ese socialismo. Lo que pasa que luego degeneró y ya está. Yo creo que para mí eso es el mayor referente que hay, la mayor influencia que tiene. Ahora, que haya tenido influencia en procesos de paz como una persona a la que se le escucha y una persona bastante coherente en ese sentido, pues habrá que preguntarle que por qué era tan coherente en procesos de paz en países ajenos y no se daba cuenta que lo que tenía en su país era una dictadura. Porque si yo soy cubano y a mí me dicen
no, es que Fidel Castro tiene una influencia en el proceso de paz de Ecuador y Sudáfrica, entonces yo me quedaría como diciendo, ¿y qué quiere? ¿Le pongo un pin encima? ¿Y por qué no nos mira a nosotros y nos dice, no, voy a instalar la democracia y a partir de ahora vamos a ser todos libres y vamos a ver cómo entre todos hacemos que el país funcione mejor? Pues yo qué sé, para un cubano no creo que eso tenga ninguna importancia, la verdad. Claro, pero quizá también habrá cubanos, ¿no? Que piensen como tú dices. Y cubanos que piensen, bueno, cubanos o no tan cubanos que piensen quizá un sistema democrático en el que, como Estados Unidos, no es tan bueno para la sociedad. El problema, la democracia de Estados Unidos está claro que... Claro, el Claro, problema es que también, si frente a un sistema socialista como el cubano, enfrenta a un sistema capitalista como el estadounidense, claro. ya. No, sí, es que la verdad que ahí es donde tú dices la hipocresía, cuando los estadounidenses no se ponen tan orgullosos ellos de la democracia que tienen y miran, no, al dictador Fidel Castro, no sé qué, no sé cuánto. Y tienen un sistema tan excluyente que excluye a las minorías sociales y excluye a la gente con menos recursos. Pues se deberían de mirar eso un poquito y decir, a lo mejor no tenemos un país que es la puta polla, ¿no? Pero quizás Tenemos... si los medios de comunicación dicen, tú imagínate que todos los días en el medio de comunicación digan que España es la puta polla, es que España, vamos, que España, es que España, yo no sé cómo los catalanes quieren ir, si España es la puta polla. O tú metes lo mismo en Estados Unidos, que Estados Unidos es la puta polla, es el mejor país del mundo, vamos, somos gordos porque queremos, pero somos todos buenos. Imagínate, hedonismo en sentido, vamos, a lo máximo, vaya. Ya, supongo que sí, pero no sé, yo al final, en líneas generales, yo sí destacaría algo de... Perdón que te corte, para acabar, porque ya nos quedan 3 Vale, minutitos. voy a hacer un resumen. ¿Cómo acabaría en 3 minutitos? Por favor, que sean 2. Vale, La figura de Fidel Castro y qué cree que vendrá después. pues yo creo que la figura de Fidel Castro tuvo un inicio que era heroico y además era totalmente justificado con unos fines que iban para mejorar el bienestar de la población y se metió en una lucha o unas convicciones suyas propias y se alejó de la población. Y a partir de ese momento pasó de una revolución a una dictadura. Y al final, cuando lo miramos en contexto, yo al final tengo la sensación de que esa revolución duró 6 años y la dictadura ha durado 30 años. Entonces, al final, el papel para mí que ha tenido en Cuba es negativo. Su influencia en el socialismo en otros estados donde había dictadura fue positivo porque fue un ejemplo de instalar los servicios públicos, tanto de educación como sanidad. Y yo creo que eso sí ha sido un referente para otros países. Y a partir de ahora, pues esperemos que haya más democracia en Cuba y que los cubanos vivan mejor, que al final lo que se importa es lo que importa, da igual quién esté allí. Muchas gracias. Mira, vamos a dejarlo ahí con tus palabras, para que después no diga que yo suelto pollita, Así Te lo que, agradezco. dime. Te lo agradezco. Ya en tono un poquito más local, voy a preguntarte, ¿crees que Fidel Castro o el Che fue un referente para Susana Díaz en su socialismo? ¿O ella prefería más el marxismo de Groucho Marx? Yo, afortunadamente, creo que ya han abandonado ese socialismo, marxismo, Leninismo. el leninismo y han pasado a una socialdemocracia que yo creo que es la modernización del socialismo y para mí realmente a lo que se está aspirar, ¿no? y a lo que hay que aspirar, una socialdemocracia que al final actúa entre los distintos agentes para establecer un servicio de bienestar que llegue a la máxima población posible y que sea sostenible. Y ya está. Ya se ha acabado. Y Pues se acabó. nada, espero que lo dejamos de aquí. Muchas gracias, Javi Gavarro, siempre con nosotros. Y a los que nos escuchan, muchas gracias. Espero que os haya gustado. Espero que comentéis en las redes sociales, que lo compartáis. Y espero el próximo lunes a ver qué pasa. La pena de hoy es que no hemos podido hablar de otros temas acuciantes en España, ¿no? La muerte de Barberá o tantas cosas así que han pasado. El tema de la violencia en el País Vasco, en Navarra, cuando pegaron a los civiles. Muchas cosas en el tintero, la educación, ¿no? El tema de la educación que también queremos hablar. Bueno, todo esto y más en próximas ediciones. Sed buenos. Hasta luego. Buenas noches. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo,
que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29